en vista de la presión que ejercieron los policías, una confesó. Entregó el reloj que te llevaba puesto en el momento en que la cogimos infraganti. Vaya, enrelojada. O sea, por eso te dije, llegaron hechos unas patronas allá regalando oro que daba miedo. Eso era billete haciendo así. Que no voy a tener esa humanidad de compartir un plato de comida con las personas que son las que me ayudan en mi casa. Y vino y cuando le fue a servir la comida, le metió el tenedor en el inodoro y le dijo, tome, doña. Como la gente con plata se cree estrato 20 y piensan que los que tenemos menos dinero somos todos ladrones, organizó para que a los empleados de los apartamentos fueran sometidos a la prueba del polígrafo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Por la Calle del Medio, contando historias reales con Flor y Aura. Por la Calle del Medio. En esta ocasión vamos a tocar el tema sobre los trabajadores domésticos. Vamos a hablar de cuáles fueron sus inicios, cuál ha sido pues, la evolución a través del tiempo, de todo ese tipo de reformas que han sido para bien, para reconocimiento pues, de esta labor tan bella que realizan esas personas que trabajan en el hogar y actualmente pues, los beneficios que trajo la reforma para estos empleados. No obstante, también vamos a contar esas historiecitas que nos envían nuestros suscriptores desde ambos lados de la historia, tanto del lado de los empleados como de los empleadores. Entonces, sin más, Flor, contarnos el inicio de esto, cómo fue, cómo empezó. Yo sé que tú que te mueres por hablar. Sí, de hecho, como todas esas labores, el trabajo doméstico también ha recorrido un camino de reconocimiento de sus derechos y de la importancia de esta labor dentro de la sociedad o dentro de un país. Porque, como dicen las representantes o las lideresas del trabajo doméstico, que ellas, aunque no generan un bien capital en dinero, pues también son importantes para el desarrollo de la economía. Entonces, este trabajo ahora se dio inicio durante la época colonial. Ya se hacía uso de la servidumbre, que eran a las mujeres de la población indígena las que inicialmente se utilizaban para esta labor doméstica. Luego se suma el uso de las mujeres afrodescendientes, donde fueron sometidas a un desprecio y a una discriminación social. Esto pervivió hasta la modernidad y hoy por hoy podemos decir que aunque no sea a grosso modo, pero todavía hay secuelas de ese maltrato que fue legal en aquellos tiempos donde se hablaba de la esclavitud, de la falta de humanidad que había con estas personas. Se justificaban 3 aspectos para este tipo de trato hacia ellos. Uno era, pues como ya lo dije, que ellos no generaban una riqueza. Segundo, consideraban que la persona que empleaba a un trabajador doméstico le estaba haciendo un favor porque ésta no contaba con estudios, con una cualificación y que además de eso les estaba brindando un techo para que esa persona tuviera donde vivir. Y tercero, también existía la justificación de que quien contrataba a una persona para las labores del hogar no contaba con el recurso económico para pagarle un salario justo. Han recorrido un camino de reconocimiento de sus derechos, de su trabajo, de la importancia. Como tú bien lo decías, que es una labor muy bonita porque quienes cuentan con una persona que las ayude con eso, pues en su casa, en su hogar, pueden dedicarse a otras tareas designándole esta a la persona encargada. No, y también, hay algo que recalcar mucho y es que esas personas, o sea, tú le confías, las personas pues que tenemos hijos, les confías los hijos a tus empleados y muchas veces por el afán de la vida, por el tiempo, por la situación económica actual, muchas personas nos tenemos que desprender de la casa y dedicarnos más a trabajar que pasar más tiempo con nuestra familia. Y es ahí cuando se crea, digamos, como ese vínculo muchas veces fuerte entre la empleada que nos colabora y nuestro hijo. Entonces, yo pienso que hay que darles como un lugar en la familia y agradecerles también por ese acompañamiento y ese apoyo que nos están brindando, no solamente en las tareas como limpiar, lavar, cocinar, sino también el acompañamiento que le dan a nuestros hijos. Hasta la guía de ellas pues
tienden o terminan siendo una guía en el crecimiento, en la educación de esos niños. Y en eso que tú hablas de la guía, pues quiero hacer un paréntesis. Hay una película que a mí me marcó como mucho, se llama Historias Cruzadas, es estadounidense. Bueno, ojalá si tienen la oportunidad se la vea, y habla mucho sobre este tema de la discriminación racial que existía hacia la población de color en Estados Unidos, y lo que hablaba, que eran utilizadas las mujeres en la mayoría para el servicio doméstico. Entonces todo ese maltrato que vivieron, son varias historias y cada uno cuenta como lo que vivió, porque hay una persona que se reúne con ellas y les dice, las escucha y que cuenten sus historias. Y hay una niña, por eso decía lo del acompañamiento y lo que tú hablabas de la familia, hay una niña que es maltratada por su propia mamá, y esa empleada, antes de irse llorando porque la echaron, le dijo que tenía que ser valiente. Le dice a la niña, tú eres inteligente, tú vales, tú eres hermosa, y la niña como que le dolió tanto que se fuera, y yo creo que eso es uno de los momentos más icónicos de la película para mí. Sí, creo que en muchos nos las hemos visto y quedamos con esa misma enseñanza, y ayuda en sí la película a que valoremos a esas personas que al final del día comparten más tiempo con los hijos que los propios papás. Y también me encanta la parte donde una de las empleadas se venga con la jefa de que le hace la tarta de popó. O sea, esa parte me gusta porque es como la otra cara de la moneda. Porque también, o sea, fue tanto el maltrato y tanto como el acoso que tuvo ella, que su forma como de desquitarse fue esa. O sea, yo les recomiendo que vean la historia porque realmente es bastante interesante. Pero bueno, sigamos con nuestro tema. Bueno, entonces ha sido un camino de lucha reconocer los valores de esta población de trabajo. Entonces, en 1994 se consagró el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito privado como en el público. Ya ahí, ese fue el primer paso para evitar que ellas enfrentaran ese maltrato que vivían en privado, porque muchas de estas personas entran a trabajar y no se sabe ni cuándo salen, como el caso de que se dice que muchas familias adineradas hacían uso de las mujeres tailandesas, porque uno se aprovechaban de que estas enseñaban a hablar inglés a los niños que tuvieran, y segundo, que las llamaban en privado. Era la forma en la que llamaban ese trabajo, porque esas mujeres entraban en enero y no se sabía cuándo volvían a salir de esa casa. O sea, era una forma por completo de abuso laboral. 1995 se da el reconocimiento al valor del trabajo del hogar y de los cuidados. En 2007 se promueve igualar las condiciones y derechos laborales del trabajo doméstico al de otros trabajos. Ya se le da un reconocimiento al trabajo doméstico y se pelea porque ellos tengan unos derechos, un salario justo, un descanso, al igual que los otros tipos de labores que se realizan. En el 2010 se logra promover la equiparación de los derechos laborales, reglamentando su protección y erradicando el trabajo doméstico infantil. También pues somos conocedores de que en muchas casas empleaban a niñas desde muy temprana edad para este tipo de tareas. No, y esas niñas crecían, creo yo, con esa familia hasta cuando tenían hijos, se casaban. De pronto cuando ya formaban un hogar era que tenían la oportunidad de salir como de ese tipo de empleo, pero yo pienso, pues no voy a culpar a los padres porque no sabemos la situación económica. Y bueno, igual la situación económica siempre ha tenido como sus baches, momentos buenos y malos, pero para mí, eso lo origina es la falta de oportunidades que se dan a través de la educación. Para mí, yo pienso que todos los males, o sea, todos los problemas radican es en la falta de educación. En ese acceso a la educación. En el 2011 se potenció la tendencia de compromisos mundiales con el cambio de las desigualdades históricas que pesaban sobre el empleo doméstico. Y es donde nace el que muchos hemos escuchado, que es el convenio 189 de la OIT. En el 2013 se insta
a los estados a ratificar o adherirse al convenio 189. En 2015 se impulsa para que los estados, parte de la OEA, adopten medidas legislativas y administrativas que promuevan la regulación del empleo doméstico. En el 2020 se insta a adoptar medidas que aseguren la promoción y protección de los derechos humanos de todas las trabajadoras domésticas. En el 2021 se reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. Entonces, aquí voy a lo que dije al inicio, que si bien esto se dio en la época colonial, el trabajo doméstico, pero hoy todavía podemos decir que hay secuelas de esa discriminación social que en su momento ellas fueron sometidas y a las que vivieron. Sí se ha logrado, sí ha habido un avance significativo en cuanto a esto porque hay que reconocerlo, pero todavía hay mucha leña por cortar ahí. Los obstáculos que hoy se reconocen que enfrenta esta lucha por el reconocimiento y el valor del trabajo doméstico, uno, es esa brecha cultural y comunicativa, pues no hay voluntad política de los gobiernos. El Estado ha querido que sea un consenso tripartita donde estén el empleado, el empleador y el Estado para llegar a un acuerdo general sobre la legalización o el control que se le va a dar al empleo doméstico. Se habla también del tema cultural, porque todavía hay quienes consideran que estas personas deben ser maltratadas y deben ser discriminadas y realizan estas prácticas. Y también consideran que es un favor que tú le estás haciendo a la persona en contratarlo en vez de decir, me está prestando unos servicios. Claro. Entonces, es como si tuviéramos un pensamiento todavía de las cavernas. Sí, esta persona pues me está haciendo un trabajo para que yo pueda ir a hacer mi trabajo. Ese es el pensamiento que en realidad se debe tener cuando contrato a una persona para que me realice las labores del hogar. Y también se habla de que existe una brecha comunicativa porque, si bien lo dicen los estudios, estas personas dedican la mayor parte de su día a estar metida de cabeza organizando una casa, cuidando un niño, preparando unos alimentos. Entonces no tienen el espacio de sentarse a leer o a conocer qué los está respaldando hoy por hoy, a qué entidad me voy a acercar cuando no me están pagando lo justo, cuando me están manipulando para que no salga el día de mi descanso, cuando me están humillando, cuando no me están brindando siquiera pues lo que merezco, lo mínimo que yo merezco, dormir bien, comer bien. Entonces, para ejemplificar todo esto que he dicho, tengo una historia ahora tengo dos historias de personas que mencionan que han sido empleadas domésticas y que cuentan esa parte pues negra, por así decirlo, de ese trabajo. Tengo una que se titula Me negaban la comida y sé que muchas de las personas que van a ver este episodio se van a sentir identificadas y quizás lo han vivido también del mismo nivel de crueldad o hasta peor. Entonces voy a empezar a leer esa historia. Y también es una invitación a las personas que se sienten identificadas, que están pasando por esa situación o que se han sentido identificadas, que cuenten. Y a través pues de las enseñanzas que dejan las historias de otros, no repitamos como el mismo ciclo. Esos patrones. Y además de eso, pues esperamos que dentro de lo que vamos a mencionar sea como una guía, que se adquiera por lo menos un mínimo de conocimiento para que pues nos atrevamos a contar y a denunciar. Para ello, ya nosotros tenemos 2 episodios anteriores donde tratamos, en el primer episodio hablamos sobre acoso laboral, en el segundo episodio pues hablamos también todos esos cambios que trajo la reforma laboral. Entonces, para que lo vean y pues ya con eso ustedes se van haciendo una idea. Bueno, esta historia se llama Me negaban la comida y dice así. Fui empleada doméstica de una familia pudiente y tuve que vivir cómo la dueña de la casa me humillaba a mí y a las otras muchachas que trabajábamos allá.
Esa familia con la que trabajé son ganaderos y dueños de fincas. La comida nunca hizo falta. Sin exagerar, se llenaban congeladores de carne de res y cerdo. Era tantas las cantidades que se almacenaban y traían con frecuencia que pasaban de una Semana Santa a otra con carnes almacenadas. O sea, calcula tú el nivel de comida que se manejaba. De un año a De un otro. año a otro año, comida almacenada. La dueña de la casa nunca nos permitió comer proteína. O sea, con tanta carne se las negaba. Todo lo comíamos acompañado de suero o mantequilla. Y aquí nos vamos a especificar que es suero y mantequilla, para quienes lo conocen así. Era tan doloroso cuando nos tocaba botar las carnes que se descomponían. Las frutas también tocaba botarlas sin derechos a comernos siquiera un mango de esas neveras. Comíamos después que servían la comida de la familia, lo que sobrara de ahí en adelante. Por lo general, el desayuno para nosotros era yuca y mantequilla. Desayuno que terminaba siendo lo mismo para el almuerzo y la cena. O sea, yuca, mantequilla, desayuno, almuerzo y cena. Trabajábamos internas con salida a descanso los días sábados. El colmo no es esto. Es que muchas veces entre el grupo de empleadas nos comprábamos una gaseosa para compartir algo diferente y hasta eso nos prohibía la señora malvada esa. O sea que eso era una dictadura. Eso era una... No sé, no, eso es como un problema mental ya de esa persona. Sienten un placebo cuando hacen esas conductas. Yo creo que esas señoras que le negaban la comida deben hacer como una anécdota que yo conozco. Había una señora que trabajaba pues en casa de familia y esa señora todas las veces le pasaba, o sea, por donde pasaba hacía así, para verificar que estuviera limpio. Pasaba por los muebles, pasaba por la cocina. Un día la empleada se cansó y vino y cuando le fue a servir la comida, le metió el tenedor en el inodoro y le dijo, tome doña. Eso era lo que tenían que hacerle. Claro. ¿Ah? Eso es lo que obligan a veces esas conductas a que las personas tomen ese tipo de acciones. Me parece pues desalmado de la parte por parte del empleador en no permitirles tomar de la de las proteínas para alimentarse, teniendo, o sea, si no hubiese, pero habiendo que se dañaba de un periodo a otro, ¿cómo es posible que no me vas a permitir? Exacto. O sea, es inhumano. Que no voy a tener esa humanidad de compartir un plato de comida con las personas que son las que me ayudan en mi casa. Que me están sirviendo. Claro. Entonces, realmente, pues, es un acto, pienso yo, que ya muy, muy precario, muy falta como de corazón, de todo. Sí, de empatizar con las demás personas. Sí. Y hay una que se llama Mi historia triste laboral y nos comentan. Mi historia podría decirse que fue una de terror, digna de un episodio de Discovery Channel. Esto ocurrió hace varios años. Yo trabajaba como interna para una familia adinerada en la capital de la ciudad. Habitábamos en una torre de apartamentos muy reconocidos, donde también vivía gente de altos mandos del ejército, senadores. Con eso les hago una idea, o sea, level de level. O sea, sí, o sea, era estrato 20, sí. Estrato 30. Del nivel de dinero que tenía. Bueno, al principio todo era un cuento de Disney, me trataban muy bien, incluso me decían que era un ángel. Y es que antes de llegar a esa casa cuidé por alrededor de 8 años a la mamá de mi actual jefa. Alguien totalmente diferente a ella. Pasaron los años y me encariñé con su hijo, le daba consejos y, por decirlo de cierta forma, confiaba más en mí que en su propia madre. Lo que habíamos hablado ahorita. Sí, que se creaba un lazo entre los niños con las cuidadoras. Pienso que eso la llenó de celos, porque fue cambiando su comportamiento conmigo. Una vez en el conjunto de apartamentos hicieron un robo y dentro de los afectados estuvo una prima de ella. Bueno, el hecho es que la prima, como la gente con plata se cree estrato 20 y piensan que los que tenemos menos dinero somos todos ladrones, organizó para que a los empleados de los apartamentos fueran sometidos a la prueba del polígrafo. ¿Qué le habrán robado que necesitó que le hicieran por la prueba de polígrafo a la gente? Yo me sentía inocente y así que accedí. Y les cuento que mantuvieron haciéndome preguntas, me invertían las preguntas. Del tiempo que estuve sometida a la prueba me hincharon el brazo
con decirles que una hermana de mi jefa llegó al apartamento y le dijo que cómo había permitido que me hicieran eso a mí. Y la respuesta que ella le dio fue: el que nada debe, nada teme. En ese tiempo me dolió que mi propia jefa me hiciera eso, porque pensé que había demostrado mi honestidad trabajándole por tantos años. Pero como dicen por ahí, la sangre es más espesa que el agua. Y por no quedar mal con su prima lo hizo. Quiero aclarar que el esposo de la señora no era así como ella, a pesar que él era el del dinero. O sea que la señora nada que ver. Se creía de un estrato y el de la plata era el tipo. Él era diferente y el hijo tampoco era así. Después de un tiempo, un día normal, me dijo la señora que fuera a hacer unas vueltas y que el hijo me iba a llevar. Salí de la casa y cuando llegué encontré mi habitación revuelta, habían buscado mis cosas y la señora, sin ningún tipo de consideración, me acusó de haberla robado. Supuestamente una camiseta de la Selección Colombia, un perfume, unas joyas y un dinero. Como para el sábado no hay día de descanso, en días anteriores yo le había pedido el favor al hijo que me acompañara al banco para sacar una plata, porque yo de eso no sabía mucho, ya que me había inscrito a una empresa de multinivel y por la afiliación de unas personas me habían dado un bono alrededor de 1 millón de pesos. Quizás por eso habían desconfiado. Y me pregunto, ¿es que los demás no tenemos derecho de salir adelante? O sea, eso es muy repetitivo escucharlo, que cuando tú trabajas y de alguna u otra forma empiezas a generar otra fuente de dinero, otro ingreso, no vamos a hablar de una fuente, ya una cosa, otro ingreso, ya como que ese jefe o ese patrón empieza como que con esa desconfianza envidia de que tú le estás robando. O sea, no, en vez de alegrarse porque estás como aumentando tu dinero, tu patrimonio, mejorando tu vida, y mejorando tu calidad de vida, empieza como a tener esa mala actitud hacia con el empleado. ¿O creen que las empleadas del servicio doméstico son esclavos perpetuos? El hecho es que esa señora me amenazó que me iba a demandar. Le devolví lo que ella me había dicho un día: el que nada debe, nada teme. Está bueno. Y demándeme si quiere, pero yo nunca le he robado a usted. En vista del maltrato, porque me trataba muy mal, le dije que iba a renunciar y la muy avispada me pidió que le prestara mi cédula. Le sacó una fotocopia, me hizo firmar un papel donde yo decía que renunciaba y el dinero que me iban a dar. En ese momento solo quería salir de ahí. No me importaba más nada. Incluso el día que recogí mis cosas me sentó en una mesa y me dijo que le dijera la verdad y que me iba a dar 5 millones de pesos. Siempre fui honesta y nunca le robé. Fue mi respuesta. Como no le dije lo que ella quería, se volvió loca. Mientras me subía al ascensor, empezó a decirme un montón de cosas. Y me fui de ese infierno. Por el contrario, su esposo y su hijo me esperaron en el primer piso para agradecerme por todo. Tengo que admitir que me sentí muy decepcionada porque pensé que el sentimiento era recíproco. Pero muchas veces, para la gente que se cree estrato 20, no significamos nada. No sirvió el tiempo que invertí en su familia porque no hubo una consideración de ningún tipo, a pesar que siempre estaba disponible para su familia. Como aprendizaje me queda que debí luchar por mis derechos, no dejarme ultrajar de esa forma y quererme más como persona. Gracias por brindar estos espacios donde personas como yo pueden contar su historia y otras no tengan que repetir los mismos errores. O sea, es tan doloroso, y me pongo en los zapatos de esa persona que ni siquiera, como ella lo dice, o sea, no nació un sentimiento de empatía, que era lo mínimo, por los tantos años que ella entregó, porque no es secreto de que han habido mujeres que han entregado su juventud a ese tipo de trabajos, y más cuando se dedican a ser trabajadoras de modalidad interna. Llevan toda una vida dedicada a una familia y se da ese dicho que dice que de papel blanco ven es el punto negro. El día que tienen un desliz, ese día salen por la puerta de atrás sin importar los tantos años, el tanto amor, porque se crea un amor entre esa persona y muchos de los integrantes, de los miembros de la familia o de miembros de la familia que cuidan, que eso no, al final de cuentas, no
no vale para nada. Yo creo que hay varias cosas. O sea, lo primero es lo que ella decía, que muchas veces las personas no aceptan o les da envidia o de pronto sienten que esa persona se les va a ir porque tienen otra fuente generadora de ingresos y no es así. O sea, si tú realmente aprecias a la persona que está trabajando contigo, tú te alegras porque esa persona, además de lo que tú le pagas, que no sabemos cuánto le pagaban a ella, si es menos de mínimo o más de mínimo, o era mínimo en su momento, o sea, está teniendo otra oportunidad. Me parece que de pronto los celos de ella se fueron por, como decía nuestra suscriptora, por el hijo, de que creó un lazo afectivo con esa persona que era su cuidadora. Entonces lo que quería era como recuperar el cariño del hijo, pero esa no era la manera. O sea, si tú quieres recuperar el cariño de tu hijo, lo que tienes que Existen hacer... otras Sí, alternativas. y además dedicarle tiempo, preguntar, o a través de esa misma empleada, mira qué es lo que más le gusta, qué está pasando, cuéntame, vamos a Incluso guiarlo. fue hasta peor porque quién quita que el hijo haya creado un resentimiento hacia ella por haber votado a la persona con la que él más se sentía bien. Exacto. Pero también, mira que obviamente hubo maltrato, o sea que hubo acoso laboral, utilizaron estrategias sucias para dar a entender de que la señora Era había una ladrona. renunciado y que había aceptado todo. Me parece que lo hizo porque al fin y al cabo tenía miedo de que la denunciaran y descubrieran la mentira. Y vuelvo y lo repetimos, las mosquitas muertas tienen miedo es a la verdad. Así Ese es el mayor insecticida. Entonces, pienso que de pronto iba por ahí la cosa y que la señora, bueno, cumplió su cometido, la otra persona salió, pero es cierto también lo que hizo, se aprendió que debe luchar por sus derechos y precisamente esto es un espacio para eso, para que las personas tengan como un mínimo de conocimiento de qué es lo que mis deberes, lo que puedo pero reclamar. también mis derechos, Exacto. lo que yo puedo reclamar. Entonces te puedo apostar que esa persona le pagaron su liquidación, pero por el trato que recibió, lo mínimo era que recibiera una indemnización, porque es que ella se vio obligada a renunciar por el trato injusto que recibió. Y me gustó también que le devolviera la misma frase, el que nada debe, nada teme. Eso me encantó. Pero, pues, lastimosamente, son personas, mira que los dos casos han sido de personas adineradas. Como, no quiero como ser clasista, porque pues no, pienso que todos tenemos lo mismo, obviamente ante la Constitución política todos tenemos los mismos deberes y derechos, pero muchas veces se valen las personas de su posición económica para humillar a otros que carecen de las mismas posibilidades. Y para entonces, meter miedo de que de pronto porque tienen cierto manejo político, contactos. Exacto, cierto contacto, le van a dañar la vida o no sé, cualquier tipo de cosas con las que puedan manejar las emociones y de pronto coartarle. Porque si ella quizás en algún momento sintió ganas de denunciar o algo, también dirían, no, pero están en este cuento, eso no va a tener ningún... Pero hay que marcar un precedente. Sí, hay que marcar un precedente para que no se sigan repitiendo este tipo de actos. Agradecemos a Bri Studio por su colaboración en la grabación de todos nuestros videos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte, dale like, compártenos y activa la campanita para que estés enterado de todos nuestros videos. Estamos hablando del trabajo doméstico, pero realmente, ¿qué es el trabajo doméstico? Bueno, el trabajo doméstico, valga la redundancia, es un trabajo que se puede realizar dentro o fuera de un hogar o de varios hogares, que va encaminado a la realización de tareas tales como limpieza, limpiar la casa, cocinar, lavar y planchar, servicios de jardinería, el cuidado de niños o de personas enfermas de la familia, también el cuidado de mascotas y el cuidado la prestación del servicio también de chofer ante la familia. Esto
según el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que ya tú lo habías mencionado también, como en ese recorderis histórico acerca de este trabajo. Sí, el convenio fue el que marcó como ese precedente de antes qué y va a después. pasar con los trabajadores domésticos. Bueno, de ahí nace este concepto pues que estamos hablando. Ahora, un trabajador doméstico es una persona natural que realiza las tareas que mencionamos anteriormente. Ahora, además de eso, de trabajador doméstico que es mencionado en el decreto 824 de 1988, se encuentran también las personas que trabajan en fincas y que realizan pues los demás trabajos que son de capataz, de ese tipo de cosas. y que también pues son mediante las indicaciones que les realicen pues su empleador. Ahora, tú hablabas sobre empleadas internas y externas también, que serían pues los tipos de modalidades que se ven dentro de estos trabajos. Hay empleadas que son de carácter interno, es decir, que viven con sus empleadores, estos le brindan un techo, le brindan una comida para que ellas ejerzan sus funciones dentro de ese hogar, ejerzan sus tareas que ya mencionamos anteriormente dentro de ese hogar. Las externas son las que van y vienen todos los días. Tienen cierto horario, exacto. No, un horario de entrada, uno de salida. Sí, pero es que incluso aunque sean internas también deben cumplir un horario, porque recordemos que con la nueva reforma laboral, la reducción de horarios del horario laboral también aplica para las trabajadoras domésticas. Entonces, puede que yo trabaje internamente, pero se me debe respetar mi horario de trabajo. Como que ya cerré aquí el telón de mis oficios. Sí, listo. Aunque muchas veces eso no se cumple, ¿cierto? Porque por lo menos, no sé, los jefes están fuera de la casa y me dicen a mí que cuide, no, tú te quedas con la niñera, con la persona que está en la casa. Bueno, mi horario cumplió, la persona se durmió, pero digamos que ese niño le da un dolor en la noche, un dolor de cabeza, una fiebre. A la primera persona que va a acudir es a esa empleada claro. que está. Entonces, digamos que por fuera de su horario laboral está cumpliendo también, está continuando trabajando, o sea, está en su jornada, que diría yo que para muchas de esas personas no es un sacrificio, por lo que habíamos hablado, que existe un lazo entre las personas con las personas que convivimos, porque al fin y al cabo conviven, pero muchas veces muchos empleadores se aprovechan de que viven dentro de la casa para exigirle más de lo que deben hacer. Entonces, digamos, yo termino mi horario... Para no respetar su para tiempo no de terminar. descanso. Entonces, si yo no que llegue mi esposo a las 8 de la noche, no, sírvele la comida, pero si ya yo terminé mi horario laboral, porque tengo que hacer eso, o sea, ya yo cumplí. Ahora, están las externas que habíamos hablado, que son las que se trasladan diariamente hacia ese hogar, hacia esa familia donde prestan sus servicios. Es decir, que bueno, van a su casa, regresan y así sucesivamente. O sea, son las mismas actividades, simplemente que no viven dentro del mismo lugar. Y entran esas personas que trabajan por día, que muchos sabes que van y, o sea, digamos, el día lunes trabajo en la casa de los Pérez, el día martes trabajo en la casa de los García, el miércoles en los Flores y así sucesivamente. Son personas que se ganan pues su trabajo por días. Y se programan para... Y se programan. Tienen varios clientes, por así decirlo. Así es, entonces, digamos que esos serían los empleados por días. Ahora, ya después que hablamos acerca de las modalidades, también tenemos que saber que todos los trabajadores domésticos se enfrentan a unos riesgos y peligros que están asociados a ese trabajo. Según el Ministerio del Trabajo, son 10. Empezaríamos con el riesgo biológico, digamos que puede estar asociado al cuidado de mascota, el riesgo económico, a las posturas que realizan para realizar sus trabajos. El riesgo mecánico. A los movimientos. El riesgo locativo. La caída de una lámpara, se me cayó la jarra.
El riesgo eléctrico, recuerden que siempre en todas las casas hay enchufe, que de pronto hay un cable pelado, que el dueño de la casa por una salida fácil le pone cinta aislante, pero nunca se compra una extensión nueva, entonces está riesgo eléctrico y vamos con 5, ¿cierto? El psicosocial interno, que es cuando viven... Pienso que es más repetitivo. que es cuando se trata de empleadas que están internas, Están sometidas a ese maltrato psicológico. Sí, y a todos los factores de esa casa, Claro. o sea, de todo lo que se vive ahí, el riesgo psicosocial externo, que ya sería pues más de la vida de la persona, el público, que es el que a todas las personas estamos expuestas cuando salimos, que nos roben, a que nos pase algo en la calle. Ahí en el riesgo locativo, creo que coloqué un ejemplo que no era como tan acertado. Está el tema de una caída por el desnivel que hay un desnivel en la casa, un Sí, resbalón. y dentro del riesgo mecánico es como todas esas herramientas que nosotros tenemos que no pueden, digamos, me toca, no sé, voy a cortar una carne por cualquier... Y tienen uno de esos que cortan la carne, el pollo, que corta hueso y todo. Ese sería un riesgo mecánico al que estoy expuesto si de pronto me llego a cortar algún dedo por la manipulación. Claro. Ahora, ¿qué es una obligación del empleador? Si mi empleado va a manipular este tipo de herramientas, podemos decir lo que estamos hablando, el picacarne, el microondas, la lavadora, la nevera. Yo como empleador debo indicarle a la persona cómo se utilizan esas herramientas para 2 cosas. 1, principalmente que no se haga daño a la persona, y 2, también para que la persona haga un buen uso de esas herramientas y no se dañen pues los electrodomésticos, los elementos que tenemos dentro de la casa. Deben suministrarle también todos los elementos de protección personal, guantes, gafas. Uniformes. Y los uniformes también, que hace parte pues ya de la dotación que tiene derecho todas las personas. Ahora, recuerden que así como es obligación del empleador que nos brinde esos elementos de protección personal, nosotros como empleados tenemos la obligación de utilizarlos. No como una vez me dijo una compañerita, yo no voy a utilizar esas gafas ni esos guantes, pase lo que pase. No, señor, no, señor. Si usted... Entonces usted no entendió la inducción, no entendió los deberes del trabajador. Sí, porque es que el trabajador tiene un deber y es el autocuidado. O sea, tú siempre debes procurar por el cuidado de tu salud y debes informar también tu estado real de salud. Entonces, si a mí me brindan unos elementos de protección personal y yo no los utilizo, no me quiero y no estoy cuidando mi salud. Si sabemos que están expuestos a un riesgo químico porque manipulan cloro, desinfectantes, incluso a veces hasta ácidos, ¿cómo es posible que yo voy a manipular ese tipo de elementos químicos y no voy a utilizar los guantes? O sea, esa es nuestra obligación, ¿cierto? Porque recuerde que estamos hablando no solamente de las obligaciones del empleador, sino también de los trabajadores. Nosotros también tenemos cierto tipo de obligación. Bueno, ahora que hablamos de las obligaciones, también hay unas entidades que son las encargadas de vigilar que se cumplan todo ese tipo de normativa y que se lleven a cabalidad, como habíamos dicho, las obligaciones de los empleadores. Sí, ahora que mencionas eso de las entidades, también se considera como una brecha ahí para hacerle seguimiento a eso, el tema de que es mucho más difícil hacer una inspección en una propiedad privada, porque si bien es cierto, una casa ya, o sea, es más fácil que, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo mande un inspector de trabajo a una empresa hoy, hay que enviar un inspector de trabajo a la casa vamos a poner el ejemplo, la casa de Aura, a vigilar cómo está la persona del servicio doméstico ejerciendo sus labores. Entonces eso también ha influido de que no se haya logrado acercar a esa vigilancia que quieren las entidades gubernamentales lograr. Bueno, y a nivel internacional, recuerden que tenemos la Organización Internacional del Trabajo, que fue la pionera en el Acuerdo 189, que fue lo que marcó el antes y el después, como lo había dicho Flor. A nivel nacional tenemos el Ministerio del Trabajo, tenemos también los intersindicales y tenemos también la UGPP, que la habíamos nombrado también en un episodio anterior como esa entidad de vigilancia y control acerca de los aportes que realizan pues esas empresas nosotros como empleados.
Bueno, hay algo pues muy importante dentro de esa labor, de esos estudios que han realizado estas entidades, y es que sabemos que hay empleados domésticos, hombres y mujeres, pero la mayoría son mujeres con un 94% de participación. de participación. Imagínate, ahí el servicio doméstico involucra alrededor de 700,000 personas, el 60% gana el salario mínimo o menos, y el 17% solo se le paga la seguridad social. Entonces, mira ese de 700,000, ¿a cuánto equivale el 17%? Entonces es un trabajo grande que tiene la UGPP para poder hacer seguimiento a todas esas irregularidades que se presentan. Ahora, me gustó algo mucho, y es que hacia el año pasado el Ministerio del Trabajo, en coordinación con las intersindicales y con la OIT, lanzaron una campaña que se llama El trabajo doméstico es trabajo, precisamente Para empezar donde sensibilizaran tanto empleados como empleados para que supieran cuáles eran sus derechos y obligaciones, y empleadores para que supieran a qué tienen derecho, pues también los empleados, y si están haciendo las cosas mal. Y cuáles son sus obligaciones también como empleadores. Y si estás haciendo las cosas mal, pues las corrías. Fueron unas actividades que se realizaron a lo largo del territorio nacional y que involucraron la participación de alrededor más de 100,000 personas. Entonces, ese tipo de actividades son las que nosotros deben proyectarse a un público aún mayor, para que realmente pues lleguen a esas personitas que no tienen conocimiento, y pues los empleadores sepan, oye, ella sabe, le voy a pagar lo que corresponde. Y como empleado doméstico también pienso que ya es como una obligación que traten de estar actualizados en cuanto a la normativa que los está respaldando, y a ese tipo de campañas, que el fin último de ellas es comunicarles y que ellos pues conozcan en primera medida qué los regula, qué le deben pagar, qué no le deben pagar, a qué tienen derecho, cuánta es la jornada laboral, porque estoy segura que todos no están pues enterados de cuánto es la jornada laboral, qué días debo descansar, por qué si esto, por qué no lo otro, a dónde me debo dirigir en la ciudad donde estoy realizando esa labor, para preguntar por cualquier duda o hacer conocer cualquier irregularidad que se esté dando dentro de sus labores. Ok, y ahorita que hablamos del intersindical, resulta que el intersindical es la unión de 4 grupos sindicales que representan a todos esos empleados domésticos y que hacen parte de la mesa tripartita para dar seguimiento al convenio 189, nuevamente de la OIT. Bueno, dentro de estos 4 grupos tenemos, me permito leerlo, Asotrabajadoras, Asociación de Trabajadoras del Hogar de Santander, Sintraimagra, UTRAX, Unión Afrocolombiana de Trabajadoras Domésticas, y Sintrajín, Sindicato de Trabajadoras del Hogar e Independientes. Y como dato curioso, el Día Internacional del Trabajador Doméstico, del Trabajadora Doméstico, es el 30 de marzo, para que lo tengan presente. Su regalo. Reclamen su regalo, sí, a todos esos empleadores. Y también pues nosotros, o las personas que son empleados domésticos, también sepan que es su día, celébrenlo y traten pues de convivir con sus otros compañeros de trabajo y siéntanse orgullosos de la labor que están realizando. Ahora, hablamos también de aspectos relevantes que trae la reforma laboral. Ya hablamos de que la jornada laboral se debe reducir así paulatinamente como los demás empleados. Sí, o sea, se le debe dar cumplimiento a la jornada laboral que está actualmente. Sí, los contratos de trabajo deben ser por escrito. Tácitamente dice así, por escrito, respetando las modalidades de contrato laboral que ya existen, de las que hablamos también en el episodio anterior, el episodio de La Calle del Medio, para que por favor lo miren. Y el Ministerio del Trabajo tiene un plazo de 12 meses para hacerle seguimiento a ese tipo, a los contratos, porque todos deben ser informados ante el Ministerio. No se pierde la calidad todavía del contrato verbal,
pero se le hace seguimiento. Se habla sobre la obligación del pago de la seguridad social, de los aportes, que es algo porque ya también se venía dando, pero va a ser algo un poco más riguroso. Más riguroso, sí. Recuerden que el pago de la seguridad social no exime al empleador de que realice el contrato de trabajo. Son dos cosas diferentes, que son dos obligaciones igual que tienen, pero una no reemplaza a la otra. Adicional a eso, para esas personas que realizan trabajos en la modalidad que son por diarios o que son diferentes hogares, no porque un empleador le esté realizando el aporte a ese empleado quiere decir que el otro empleador se va a beneficiar de eso y no va a hacer su pago a la seguridad social. Son cosas totalmente independientes porque usted le están prestando un servicio en esta casa y en la otra puede estar prestando de niñera, acá puede ser jardinero, acá puede ser chofer. Eso, cada quien debe ser su aporte. Ahora, ¿qué nos dice la norma? Que para esas personas que que trabajan por días, dependiendo de la cantidad de días, asimismo se hace una cotización mínima, entendiéndose que entre 1 y 7 días laborados se hace una cotización mínima semanal. ¿Por qué? Porque siempre deben computarlo a cotizaciones semanales. Entre 8 y 14 días, 2 cotizaciones mínimas semanales. Entre 15 y 21 días, 3 cotizaciones mínimas semanales. Y de 21 días, o más de 21 días, 4 cotizaciones mínimas semanales que equivalen a un salario mínimo. Lo que quiere decir que cuando una persona trabaja entre 1 y 7 días semanales, esto equivale a la cuarta parte de un salario mínimo en cuanto a cotización. ¿Cierto? Bueno, las personas que... obviamente, tú sabes que por esta reforma laboral hablamos también de los recargos nocturnos, de las horas extras, aplica lo mismo. Recuerde, está en el episodio 2 de Por la Calle del Medio. El episodio 3. Este es el cuarto. Este es el cuarto. Sí, episodio 3. Ok, corrijo. Episodio 3 de Por la Calle del Medio. Bueno, recuerden que tienen derecho, todos los empleados domésticos tienen derecho también a sus prestaciones sociales y económicas. Hablamos de primas, cesantías, intereses de cesantía, vacaciones que deben ser pagadas. Hablamos también que tienen derecho a su día de descanso de la semana. Hablamos también que tienen derecho a permisos y licencias. ¿Listo? Entonces, anteriormente se tenía una concepción errada y yo he hablado con personas que dicen, no, es que a las empleadas domésticas solamente se les debe pagar la prima. No, anteriormente, hace mucho tiempo, solamente se le pagaba la prima. Pero no, usted debe pagarle sus prestaciones sociales y económicas como a cualquier empleado que desempeñe otro tipo de tareas. El empleador, cuando habíamos hablado también de las obligaciones, tiene la obligación de realizar el mantenimiento de esas herramientas de trabajo que utiliza el empleado. Usted empieza a trabajar, pero no vaya a tocar la lavadora por este lado, que aquí patea. No. Deben hacerlo. O sea, ¿por qué? Porque ya es responsabilidad tuya si esa persona pues le pasa algo. Exactamente. Y también pues ya habíamos hablado de cómo utilizarlo y la forma adecuada como de cuidar esos elementos también. Lógicamente, habíamos hablado también de pago de la seguridad social, pero mucha gente siempre se va apenas a salud y pensión. Recuerde que también debe estar afiliado a una ARL y siempre que usted tenga un accidente o un incidente que es un casi accidente, usted debe reportarlo inmediatamente a su empleador. Él ya deberá seguir la ruta estipulada, comunicarse con la ARL y pues ya ahí viene un seguimiento que ya pues es otro tipo de... Se irá dando a medida que se ya eso es algo que se irá dando con la ARL, pero bueno, fíjate, toda esa cantidad de cosas y a veces uno da por sentado de que las personas que trabajan en el servicio doméstico solamente están para limpiar y ya. O sea, me pareció como súper importante lo que tú mencionaste, cómo se debe cotizar de acuerdo a los días que ellos trabajen para las personas que trabajan por día. ¿Cuál es el mínimo que le debo cotizar? Si hace 1 o 7 días, de 14 a 21 días y de 21 días en adelante. Súper genial. Vamos a dejar como ese dato ahí fijado en el video para que le tomen captura, para que lo tengan muy en cuenta. Sí, y es que, bueno, igual
esto lo pueden mirar en la reforma laboral que fue publicada el 25 de junio de este año. Encuentran pues todos esos datos que le acabamos de dar. Y el Ministerio del Trabajo tiene una cartilla. Es del año 2022. Lógico, no tiene todavía incorporado esto nuevo, pero hay muchas cosas que son buenas, como esos factores de riesgo que hablamos. Entonces dicen cuál es la fuente, cómo se emitían, porque eso les sirve mucho a los empleadores pues en la cuestión de seguridad y salud en el trabajo. Para que se empapen como de esa parte. Sí, entonces esa herramienta la encuentran en la plataforma del Ministerio del Trabajo. Hay una página también, no recuerdo ahora mismo el nombre, creo que Hablemos de Trabajo Doméstico, sí, algo se así. llama, ahí están todos los convenios. Todos los convenios. Las líneas de tiempo. Preguntas y respuestas más comunes. Hay una pestaña que es como de situaciones, como las situaciones más frecuentes y lo que se debe hacer en ese tipo de casos. Y también hay asesoría jurídica. Entonces, si ustedes sienten de que están vulnerando los derechos, bueno, yo les recomendaría que lo primero es ante el Ministerio del Trabajo, colocar su denuncia. La oficina del trabajo. La oficina del trabajo, el Ministerio del Trabajo, por eso tiene pues diferentes seccionales, dependiendo pues de las ciudades, que normalmente lo conocemos como la oficina del trabajo, donde nos podemos acercar y buscar asesoría, o también de esos gremios, de esos grupos, de esos sindicatos. Y esos sindicatos que también pues están precisamente para eso, para apoyar a esas personas cuando se tienen ese tipo de dificultades. No llenarse nunca de miedo y siempre saber que pues todo trabajo debe respetarse. Bueno, tocamos la parte que le corresponde a los trabajadores. También dijimos que íbamos a hablar de la parte que concernía a los empleadores, porque aquí también en este canal partimos del hecho de que todas las personas no son malas y todas las personas tampoco son buenas, y así como hay empleadores que son malvados, hay empleadores que son muy buenos. Claro. Y hay trabajadores que se aprovechan de esa confianza que le brindan los empleadores. Yo le tengo 3 historiecitas que están buenas, están muy buenas, algunas dan risa. O sea, aquí vamos a escuchar como que esas anécdotas de empleadores con empleados del servicio doméstico bastante particular. Y yo tengo una que me pasó cuando yo estaba pequeña, que como 7 años, algo así más o menos. Yo recuerdo que pasaba las vacaciones donde mi papá y había una empleada. Nombre X. Resulta que ella, como yo siempre tenía un hermano que es más bobito. Y entonces venía y cogía a ese hermano y cada vez que no le gustaba que sea, le daba un cocotazo. O sea, cada vez un cocotazo, y el pelado ya cansado no decía, o sea, él se quedaba callado, él no decía nada. Y una vez a mí nunca se atrevió a hacerme eso, ¿no? Yo jamás tampoco lo hubiese permitido, así como estuviera pequeña. Pero una vez se le dio a mi papá de llevar un pollo. ¿Qué hace un pollo en una casa? O sea, dime tú, un pollo en una casa que no tiene patio, ¿por qué razón? Bueno, ese pollo venía y hacía sus necesidades porque en pasaba cualquier lugar. Y vino esa señora y cogió un vestido mío y tenía la manía de coger los vestidos y limpiar las heces del pollo con los vestidos míos. Mira el atrevimiento. Entonces yo esperé que llegara mi papá y le conté todo. Le dije que la señora le pasaba pegando a mi hermano, que le pegaba cocotazo. Todo un papelito escrito ahora. Sí, yo era un papelito escrito. Y que también limpiaba la caca del pollo con los vestidos míos. A la señora le hicieron su llamado de atención y pues ella nunca más mostró ese comportamiento. Pero padres, vigilen lo que sus hijos le digan, porque no siempre es efectos de ver muñequitos, de eso. Hay cosas que son reales. Sí. Hay cosas que son reales. Yo lo viví. Así que por eso le digo que paren de bola. También tengo algo que me comentó una amiga, y es acerca que tenían de una empleada que tenían, y esa empleada por las noches los papás de esa familia de tu amiga, salían. Bueno, y estaba la empleada con los muchachos y vamos a ver que esa muchacha se bañaba en el patio en cuera y empezaba a hacer ejercicio. Resulta de que o sea, eso nunca lo subieron los papás, sino hasta ahora, después de 20 años después. Y era que una de las hijas de él
con los compañeritos de la cuadra, Se reunían a ver. los llamaban, entonces venían y se asomaban y veían a la vieja haciendo ejercicio En cuera. en el patio. O sea, da risa, pero en su momento pues nunca lo dijeron. No, tampoco era que la señora hacía eso para que la vieran, de más que lo hacía porque se sentía como cómoda y Pero sola. no era el lugar ni el espacio adecuado para no era el hacerlo. lugar porque al fin y Uno al que ya cabo- no estaba en su casa. No, y que tú sabes que con los niños hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, pero da risa porque se ponía a hacer También ejercicio ahí en cuero. como que sería importante hablar de los riesgos a los que te expones tú o se pone la persona como empleador también cuando contrata a alguien, porque al final de cuentas, si no es alguien que te recomienda, tú no sabes a quién estás metiendo en tu casa. No, y es ni que qué no, intenciones trae. no, y es que tampoco puedes confiar en los recomendados, porque damos para allá. Una de estas historias desmiente todo eso de los recomendados. Ok. Y voy con la historia 1. Ujú. Hace mucho tiempo llevé a mi casa a una joven quien fue recomendada por un vecino. Ahí van tus recomendados. Ella, desde que llegó a la casa, detecté un leve olorcito. Malo recomendar. Un leve olorcito. Ah. Bueno, supuse que tenía problemas económicos y no tenía para comprar elementos de aseo personal. Y se los compré. Fue lo primero que hice. La joven tenía como costumbre bañarse al aire libre en el lavadero. Aclaro, lo hacía por gusto. Pero resulta que un día se me da por darle vuelta al lavadero y encontré la ropa interior enñuñida en el lavadero, con gusano encima. Qué porquería. Bueno, le hice el llamado de atención que debía ser más aseada y ella por pena después se fue. Imagínate, ¿y con qué cara? O sea, ¿Será que ese muchacho venía y se colocaba al interior y después se lo Ay, colocaba del no. lado revés? Ya cuando no tenía más uso, o lo sea, metía en el lavadero. eso no tiene ni presentación. ¿A mí co- qué? O sea, A pero mí- es que no tiene ni lógica. ¿Ella por qué haría eso? Para mí que esa persona era de las que compraba esa ropa, Barata. que compraba el interior, hacía por mayor y venía, no, esto no me sirve, esto no Pero me yo sirve. solo voto antes de que me vean una porquería de eso. Bueno, ella por pena se fue, Bueno, pero... cada cabeza es un mundo, pero... Uy, no. Bueno, ahí va el primero, ahí van tus recomendados. 2, historia 2. Resulta que contraté a una señora quien fue recomendada por un amigo. Va tu segunda recomendada. La señora ya estaba hecha y derecha. Ajá, supuse que era seria. Resulta que esta, cuando mi esposa y yo salíamos para la universidad, llevaba a los nietos, quienes se llevaban los juguetes de mis hijos. Bueno, eso no me sorprende porque a un pelado, Vamos a decir que cuando los se encariña pelados con un curiosos juguete, se no, lo lleva. no sabían que estaban haciendo mal. Exacto. Pero lo mejor de la historia era que se llevaba alimentos a escondidas. Yo no sé por qué, pero se me metió en la cabeza que la señora estaba robando, al ver que las cosas que compraban no estaban rindiendo La igual. malicia indígena. Con decirles que mientras estuvo la señora me tocó comprar 3 juegos de cuchara. O sea, 3 veces. Imposible que se pierdan las cucharas así, doña. Mi esposa la defendía, diciendo que era alguien ya de edad. Bueno, yo le hice la cacería. Y me demoré ese día para salir para la universidad, como era costumbre. Ella pensaba que me había ido y como de repente salí del cuarto, se asustó y metió una bolsa rápidamente en una repisa al lado de la nevera. Quedó tostada en air fryer. Pero yo me la pillé. Yo me imagino el tipo, está pillada. Ella empezó a dar vueltas para irse. O sea, la vieja ya dijo, no, doña, ya me pillaron. ¿A qué hora aquí será ya. este señor? ¿Cómo ¿A qué hora hago se para va? irme? ¿Será que se va? ¿Será que no se va? Dios mío, que se vaya. Caminaba por toda la sala. Disimuladamente fui a la cocina, miré la bolsa y solo dije, ¿esto qué es? ¿Para qué fue eso? No había terminado de hablar bien cuando esa señora se fue corriendo y no volvió más. O sea, le cogieron el No contrabando. recordó ni el camino. Entonces, o sea, fíjate, Sí, la eso moraleja. al final de cuentas es un peligro. O sea, tú... dice el moraleja de la historia. Es mejor pedir que robar. Todos tenemos necesidades, pero no podemos aprovecharnos de la confianza que nos brinda. Si ella me hubiese dicho sus carencias, yo no hubiese dudado en ayudarla. Nota,
La bolsa llevaba huevo, queso y una cuchara. Con razón, o sea, con razón. se vendía la Con cuchara. razón, el señor era el mayor comprador de cucharas que había en ese momento. Imagínate, o sea, todos los días se llevaba una cuchara. Qué obsesión con las cucharas, no entiendo. De pronto los nietos la botaban. ¿Tú qué sabes? En la casa de ella. Historia 3. El robo casi perfecto. Sí, porque el robo perfecto no existe. Eso es como... Hay unas historias, ¿no? Que el asesino casi perfecto, algo así. Sí, o sea, siempre la persona deja Un rastro. un rastro. Hasta los que realizan fraudes electrónicos dejan un rastro, una huella digital. Ahora vamos a ver cómo le fue. Todo empezó porque no tenía persona que me ayudara en la casa. Y el padrino de uno de mis hijos tenía una muchacha trabajando. Esa tenía una hermana que también quería trabajar. En vista de eso, yo me llevé como interna a la muchacha, es decir, a la hermana de la que trabajaba con el padrino. Ujú. Es una cadena. La muchacha cayó bien con mis hijos, en especial con uno de ellos, quien le mostró el lugar donde mi señora guardaba las prendas valiosas. Grave Ay, error. Te veo venir, Robito. Bueno, ella y la hermana idearon un plan, diciéndome que tenía un familiar en el hospital, que por favor la llevara a dicho hospital. Para mí, ese fue el día en que se robaron las prendas. O sea, ya después de robado fue que analizó. Porque ella se encontró con la hermana en el hospital. Porque la hermana, es decir, la que trabajaba con mi compadre, se fue para su pueblo. Imagínense, en Tierra Alta. O sea, imagínate, creo que, no sé hace cuánto fue, pero para los que no saben, Tierra Alta es un poco peligroso. Con el respeto de la gente de Tierra Alta. Bueno, pasaron unos cuantos días y tuvimos una calamidad doméstica, haciendo que mi esposa saliera de la casa. La muchacha que trabajaba con nosotros aprovechó ese momento y se llevó lo único que le hacía falta, un reloj de oro y unos zapatos. O sea, iba entaconada y enrelojada. Cogió todas sus cosas y puyó burro. Nos dimos cuenta porque uno de nuestros hijos me llamó al trabajo diciendo que tenían hambre. Y fue que nos enteramos que se había ido, porque te llaman y dice, ¿cómo así? Y la comida y la muchacha que trabaja. De una vez sospeché que había robado. Mi esposa se devolvió para la casa tal cual, no había nada en el cofre de las prendas. Inmediatamente colocamos la denuncia, pero en vista que no había resultado, decidimos ir a Tierra Alta. O sea que esta persona hizo, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Pero total, tengo que recuperar mis prendas. Fuimos a la policía, pero era como buscar una aguja en un pajar. Lo que nos salvó es que ella se ponía a escribir con mi hija mayor cosas en un cuaderno. Tú sabes que uno antes de pelado escribía que no sé quién te quiero, no sé quién, y dibujaba corazones. Es que ¿con quién te vas a casar? Dime tu edad y yo te digo con quién te vas a casar. Vas a vivir en una casa grande, vas a tener un carro. No hicimos eso. O sea que si fuera por ese diario, yo no estuviera aquí, yo estuviera niña, yo tuviera pensiones. Bueno, cosas donde ella escribió el apodo que tenía el papá y que vendía lotería. Así fue como dimos con ella. La hija del lotero. En vista de la presión que ejercieron los policías, una confesó. Entregó el reloj que te llevaba puesto en el momento en que la cogimos, infraganti. Vaya, enrelojada. Y también dijo que la hermana había regalado unas prendas. Ay, ya llegaron hechas unas patronas allá a Tierra Alta regalando oro. Lo que me da risa es que cuando mi esposa se la encontró en la estación, corrieron a abrazarse llorando. ¿Por qué me hiciste esto? El descaro en su punto. No. Bueno, y también dijo que la hermana había regalado unas prendas. O sea, por eso te dije, llegaron hechas unas patronas allá regalando oro que daba miedo. Eso era billete haciendo así. ¿Cómo es que dicen en el Chocó? En bambadas. Con la policía fuimos a cada una de las casas donde habían regalado las cosas y pudimos recuperar las Qué prendas. vergüenza, o sea. Pero estuvo bien lo que hicieron. Está bueno que quedaran por ladronas. Claro que algunas de pura maldad me las dieron rotas. O sea, se le iban a devolver, las rompieron, coge, te las voy a devolver, pero de maldad pégalas. Dato curioso.
Cuando las encontramos, una de ellas tenía puesta la ropa de una de mis hijas. O sea, que se llevaron, hasta la ropa se llevaron. Como que esa se la iban llevando de a poquito, porque... Pero imagínate, se llevaban puesta la ropa de los hijos, el reloj de la mujer de vaina, no tenía los zapatos. Dice, y la tía que tenía montería también la había echado de la casa porque le habían robado el producido al esposo de la venta del jugo. O sea, que eran unas joyitas. Eran mañosas. Eran unas joyitas. No, por Dios. Bueno, entonces fíjate que así como hay empleadores que son mezquinos y malos, hay también unos que se pasan de bueno y personas que se aprovechan. De hecho, me imagino que han habido casos de gente que ha estudiado posibles candidatos para robarle y usan esa estrategia de la empleada doméstica, de jardinero, y empiezan a estudiar las casas, por dónde van a entrar, cómo van a perpetrar esos robos y se salen con la suya. No, y es que también, ¿recuerdas el caso de la empleada que trabajaba como en el conjunto residencial de élite? Me parece, digo yo que es como un espacio propicio que se brinda precisamente para ese tipo de ladrones, porque ¿qué es lo que hacen? Muchas veces esa gente alquila apartamentos que están cercanos como a esas personas pudientes y ahí es donde empiezan a mirar qué es lo que hacen en su día a día, los espacios, si pueden comprar qué trabaja, si pueden comprar celador, si pueden comprar, y ahí van investigando, haciéndose amigos de los demás empleados y así es que aprovechan y roban. Y los más pendejos, que son los que han trabajado siempre en esas casas, son los que pagan los platos rotos, como nuestra suscriptora que por idiota le hicieron una prueba de polígrafo, la apretaron demasiado durante el tiempo que estuvo expuesta al vaina ese que la sometieron y tuvo un maltrato físico. Entonces, fíjate que ¿cómo es que no dice que la ocasión hace al ladrón? A mí no me parece que la ocasión hace al ladrón. A mí me parece que el ladrón es una persona inteligente. El ladrón es una persona que estudia. Que eso, mejor dicho, para robarte eso, en fin. Sí, porque hay quienes también han usado la metodología de que enamoran a la muchacha que está trabajando en la casa y se ganan su confianza y termina doña pendeja metiéndolo allá y el tipo robando hasta, mejor dicho, lo que no hay. No, y es que yo me acuerdo en una muchacha que trabajó donde mi papá, era así, o sea, no sé si el muchacho iba a robar o no, pero después que se iban, una vez yo me acuerdo que llegué y encontré un muchacho hablando con ella y en la reja, uno que lo estaba enamorando y uno que sabe que se quiera meter en la casa a robar. Claro. Eso es lo que uno no... O sea, uno tiene que tener cuidado. Entonces, pues, yo creo que este episodio fue uno de los más cortos que hemos tenido, pero creo que también sustancioso. Y es una iniciativa para que quienes tengan sus historias en cuanto al servicio doméstico las hagan llegar y se motiven, pues, a que los escuchemos y ojalá que sean así, con finales felices de que sí hicieron valer sus derechos, de que están trabajando y quisieran conocer cuál es la ruta que deben seguir, porque esta es la idea de esos espacios, pues brindarles también como ese asesoramiento, aunque nosotras no somos abogadas ni nada de eso, pero podemos pues hacerles ese tipo de acompañamiento. Y de esas empleadas así malévolas también, que como la que le metió, como que la que metió la cuchara. Se vengaron de la jefa. En el inodoro. También queremos escucharla. Hubo una conocida que la jefa era mortificadora, que eso que molestaba por lo mínimo. Y entonces cogió una cucaracha y la molió dentro del pocillo donde le daba el café, sacó la cucaracha y le sirvió el café y se la llevó a la jefa como si nada hubiese pasado. Doña, verdaderamente que también hay gente. Pero ¿qué pasa? No las estoy justificando porque eso no es lo que yo digo, sino que muchas veces hay situaciones que conllevan a que el otro actúe de esa manera. Por ejemplo, una vez una muchacha que trabajaba de mi tía, nosotros sí nos dimos cuenta. Ella dejaba como los plátanos, la cuestión, y siempre le daba a ella. ¿Qué hizo? Esa me la pillé yo. Como dice el otro, le hice la cacería. Y venía y disimuladamente colocaba debajo, había unas tazas grandotas, donde por lo general una vez echaba agua, guarda cosas, y venía y tapaba los plátanos con la taza y la rodaba. Para después, cuando en la tarde ellos no estuvieran, porque ellos salían y la dejaban y ella terminaba de hacer sus cosas y se iba, venía ella y se los llevaba. O sea, así era que se llevaba las cosas. No hay necesidad de eso. O sea, personas que trabajan en el servicio doméstico, por favor,
no realicen ese tipo de acciones. No hay necesidad. Mejor pidan, mejor digan que están pasando una situación difícil, pero no queden tachadas como personas deshonestas. Exactamente. Lo mejor es uno siempre tener su hoja de vida limpia, porque eso es lo único que le abre puertas en el mundo laboral. Totalmente Entonces, de acuerdo contigo. Esa es mi invitación, y como tal, como la moraleja, y empleadores también, no se hagan los vivos, paguen a la persona lo que corresponde. Todos tenemos los mismos derechos ante... Exacto. Contrate una persona porque usted está en la capacidad económica, iniciando por ahí, de tenerla. O sea, no es que a veces no, porque yo necesito, sí, porque es verdad que la necesita, pero quizás su poder adquisitivo no le da en estos momentos para tener a esa persona. Como dijo una muchacha donde yo trabajé hace mucho tiempo, que el jefe nos debía varios meses. platica. Y le dijo un día, vaya, tanto que exige y no paga. Le digo así en su cara. Ella estaba mamada y tantas cosas que le estaban regañando, y por eso le digo, vaya, tanto que exige y no paga. Bueno, así mismo, usted empleador, tanto que exige y no paga lo que es. Entonces, esto es pues un llamado a ese tipo de personas. Entonces, pues, gracias nuevamente por estar aquí por la calle del medio. Seguiremos como que tocando estos temas de bastante importancia y reconociendo estas actividades como fue el mototaxismo, el servicio doméstico. Estaremos hablando de los vendedores ambulantes, ¿por qué no? Y bueno, aprovechen este espacio para que hagan llegar sus historias también. Así es. Bueno, entonces, gracias nuevamente, Flor, gracias a Bri Studio por este acompañamiento que siempre nos hace, por la paciencia que nos tiene. La pre y la postproducción de los videos. Sí, entonces pues síganla también en las redes sociales de Bri. Adicional que ella pues produce tipo de estudio, también tiene su canal de YouTube donde tiene covers, donde ha hecho producciones también musicales, no solamente de podcast. Tiene una voz realmente hermosa, así que ya saben, síganla y síganos también a nosotros Por la Calle del Medio. Chao. Gracias. Chao. Por la Calle del Medio.